Te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano eso te damos. Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tu amistad, gracias por ser nuestro Padre, gracias por entendernos y comprendernos, gracias porque tus misericordias se renuevan cada día, gracias por esa sangre preciosa y santa que aún fluye para todos aquellos que nos acercamos a ti, buscando el oportuno socorro y reconociendo nuestros errores. Tú nos lavas y nos limpias y purificas nuestra vida en esa sangre preciosa, la cual nos justifica delante de ti, Señor, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios les bendiga. Es tarde de bendición. Es tarde de estar en la presencia de Dios. Amén. Hay una palabra que me llamó mucho la atención, de la cual habla el salmista o el rey David, ¿sí? Y dice esta palabra, la vamos a leer, Salmo 138, 8. A ver si Irene lo tiene ahí. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Amén. Yo le puse por título, Dios cumplirá su propósito en mí. Esa es la palabra. Ahora Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ese propósito de Dios para con nosotros está en su voluntad, en su sola potestad, pero también está en cada uno de nosotros. Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, tenemos que estar bien cimentados, bien parados. Es la experiencia adquirida por el tiempo con Dios, por entender que Dios nos llamó. El primer propósito de Dios es haberte llamado para darte la salvación. Ese es un propósito sublime, ese es un propósito de amor, ese es un propósito de misericordia, ese es un propósito de bondad. Es algo que Dios te regala, porque de gracia recibimos, dice la palabra de Dios. Amén. Y de gracia, la gracia de Dios nos envolvió. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios nos envolvió, que su misericordia nos envolvió, que perdonó todo lo que nosotros habíamos hecho. Nos limpió de todo ese pasado oscuro y nos libró de las cadenas de la muerte eterna. ¿Amén? Amén. Ese es un propósito que Dios tiene para con todos aquellos que se acercan y reconocen en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Amén? Y Dios te llama y Dios te unge. Dios da unción a todos. Dios nos ungió. Dice que Él derrama de su aceite, ¿sí? ¿Para qué? Para sanar, para fortalecer, para levantarnos. Ese fuego que es su espíritu, que llena nuestras vidas, que quema toda impureza, pero Dios va preparando nuestras vidas. Y hay una historia que es muy rica en la Biblia. Todas las historias son ricas, pero esta tiene algo muy en particular, por el llamado, por el tiempo, cómo fue ungido, el tiempo que tuvo que esperar, el tiempo de Dios. Porque Dios nos da la unción, pero después de esa unción tenemos que ser preparados y vamos a ser probados y vamos a ser llevados a situaciones límites. ¿Amén? Porque para eso Dios te unge para algo. Dios te da un ministerio, Dios te va a preparar. Si Dios te da el ministerio para ser maestro en la palabra, te va a preparar para eso. Si Dios te da el ministerio para ser un profeta, te va a preparar para eso. Si Dios te da el ministerio para ser un pastor, te va a preparar para eso. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, debajo del sol. ¿Amén? Amén. Todo tiene su proceso, pero está en cada uno de nosotros aceptar ese desafío.
Ahora, pasó mucho tiempo y pasó muchas situaciones hasta que David declaró esto. El rey David dijo que Dios cumplirá su propósito en mí. En una palabra, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Que tu propósito se cumpla. Que ese deseo para mi persona se cumpla, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy y esto es lo que soy. Y David no era una persona mejor que las demás, pero eligió adorar y servir a Dios. Y el propósito de Dios se cumple cuando nosotros empezamos a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas y a entender que Dios está en toda situación, en toda orden. ¿Amén? Así que, miren, y esta historia está en el primer libro de Samuel. En el capítulo 16 empieza esta historia. Una historia rica, una historia que nos muestra cómo Dios hace, cómo Dios quiere, cómo Dios nos lleva a hacer su voluntad cuando nosotros decidimos servir y exaltar el nombre de este Dios tan bueno y tan maravilloso. Amén. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Creo que Irene lo tiene ahí preparado. Vamos a leer esto. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Amén. Miren, aquí Saúl se había equivocado una y otra vez. Saúl nunca se dirigió o nunca se humilló delante de Dios para hacer la voluntad de Dios. Saúl, un rey de Israel. Saúl, que había sido levantado y que Dios lo puso como rey de Israel, nunca acató órdenes de Dios, sino que hizo su voluntad. Entonces quiere decir que Saúl perdió. Saúl rehusó hacer la voluntad de Dios y perdió ese propósito de Dios para con él. Y en eso tenemos que tener cuidado nosotros. Si Dios te ha llamado, o si Dios nos ha llamado, nos involucramos todos, ¿sí? Si Dios nos ha llamado con un plan y un propósito que Él tiene para con nosotros. Si Dios a vos te ha dado y sabés que Dios te fue dando cosas y que Dios te fue mostrando lo que va a hacer con tu vida o lo que vas a hacer o lo que vas a explotar en un ministerio o en un don que Dios te da, tenés que ponerte firme en la fe, en la confianza que lo que Dios prometió lo va a cumplir, lo va a hacer. Es el propósito de Dios. Pero si nosotros le empezamos a dar vuelta, si nosotros, Dios nos habla una y otra vez y nosotros empezamos a hacer lo que a nosotros nos agrada, a lo que a nosotros nos gusta, entonces vamos mal. Y Saúl hizo eso, desaprovechó, se equivocó, no buscó la guía de Dios, sino que creyó que Él lo podía hacer y se olvidó de que Dios está primero en todos. Por eso es lo que Dios le dice a Samuel: basta de llorar, no llores más porque yo ya lo deseché. Qué feo, ¿no? Qué tremendo que Dios llegue a decir: yo ya no sé qué, yo lo desecho de ese cargo, de ese lugar que le di, de ser el rey de Israel. No va a ser más el rey de Israel. No llores más, porque Él nunca hizo la voluntad mía. Lo desecho. Y está en nosotros. Por eso tengamos cuidado. Si Dios nos llama, si Dios te está hablando, si el Señor a través de la palabra te habla, a través de personas, de varones de Dios
que traen y que quizás ni te conocen, pero vienen y te dicen, Dios dice esto o Dios te habla y tú lo sabes. Y cada uno de nosotros sabemos cuando Dios nos habla. Y sabemos lo que Dios nos dijo y por ahí Dios te hace recordar cosas para que sepas que Él está hablando. Si hay personas que ni te conocen, pero Dios te conoce. Amén. Y cuando ora alguien que no te conoce y te dice algo específico que solo vos y Dios saben, entonces pará la antena. Dios está en el medio, Dios me está llamando y Dios me está advirtiendo y Dios me dice esto. A ver. ¿Y de qué forma? Vamos al mismo capítulo, versículo 14. Vamos a ver allí cómo Dios desecha a Saúl. Sí, lo voy a leer. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Amén. Dice que el espíritu de Dios se apartó ¿de quién? De Saúl. Mire, tengamos cuidado con lo que hacemos, tengamos cuidado de jugar con la misericordia de Dios, tengamos cuidado de creer que Dios no nos ve y Dios ve todo lo que nosotros hacemos. En la oscuridad o en la luz, Dios ve todo. Nada se le escapa. Él conoce lo más profundo, los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Y esto es palabra de Dios y es palabra para todos. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a jugar con la misericordia, porque hay personas que juegan con la misericordia de Dios, y Dios te llama y dice, mañana. Y Dios te habla, mañana. Dios te dice que es hoy, no, yo lo hago mañana. Dios te está llamando ya, y vos querés esperar, no, Señor, espera un poquito. Oh, Señor, soy joven todavía. Yo no puedo afrontar esto. Soy muy joven para meterme en la obra tuya. Busca a otro, Señor. Busca a aquellos que ya son más grandecitos. Busca a esos que peinan canas, ya que ellos ya vivieron la vida. Y Dios no dice eso, y Dios no quiere eso. Dios te llama dice que Dios nos guardó y nos conoce desde antes que fuésemos gestados en el vientre de nuestra madre. Y Dios nos guardó a pesar de nosotros estar lejos de Dios. A pesar de haberle dado la espalda por un tiempo largo, Dios nos guardó y nos cubrió y nos libró aún de muerte, de accidentes fatales, de enfermedades, de muerte. Dios nos libró, nos guardó para este tiempo, para este momento, para entender que Él está, para entender que Él es Dios y su propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros si nosotros le damos ese permiso, si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, tal como soy. No importa si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es negro, no le interesa a Dios, no mira eso, Dios mira el corazón. ¿Amén? Así que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque jugó con la misericordia de Dios. Hoy puedo hacer esto. Total, voy y le pido perdón a Dios. Cuando nosotros somos conscientes y pecamos, estamos jugando con fuego. Cuando nosotros sabemos que lo que vamos a hacer está mal y el Espíritu de Dios te está advirtiendo que eso está mal, y saben que cuando uno peca, ese pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando vamos en contra de la voluntad, las consecuencias son durísimas, dolorosas, terribles. Y no es que Dios castiga, sino que es por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo de hacerlo. Entonces, Dios dice que, ahí la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un espíritu y lo atormentaba. Miren qué tremendo. En eso tenemos que tener cuidado. Porque si Dios nos liberó, si Dios nos sacó de la cadena de la esclavitud, del pecado y de posesión, porque éramos marionetas en la mano de Satanás, nos llevaba por todos lados. Y ese espíritu puede volver, y aún peor, es mucho peor.
Así que miren, hay que empezar a hacer la voluntad de Dios. Lo mejor es humillarnos, lo mejor es rendirnos, lo mejor es decirle, Señor, aquí estoy. Señor, haz conforme es tu voluntad con mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 16, versículos 11 al 13. Vamos a ver allí cómo Dios empieza a trabajar y a llamar al que Él quiere llamar. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Mandá a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Amén. Gloria a Dios. Miren cómo Dios, cuando elige y cuando Dios ordena, aquí el profeta tuvo que esperar. Vinieron todos los hijos de Isaí, pasaron todos. Unos con buenos físicos, ¿sí? Bien parados, fortachones, con buen parecer. Y cuando Saúl vio a esos hermanos, y cuando Samuel vio a los hermanos de David, y al primero que vio, él pensó, este es. Y Dios le dijo, no te engañes por lo que ven tus ojos. Porque el hombre ve lo que está delante, la apariencia, pero yo miro el corazón. Gloria a Dios. Qué profundo, qué divino que es Dios. Sí. Y como ya no había nadie, le dijo, ¿tenés alguno más? Sí, queda uno, el que está pastoreando las ovejas, el menor. Y lo mandó a llamar, hasta que él no venga no nos vamos a sentar. Y cuando David vino, y Dios le dijo, este es. Y fue, dice el profeta, y derramó el aceite sobre la cabeza de David. Lo ungió como rey. Lo ungió como rey. A una edad muy temprana, a una edad muy joven, a una edad donde no tenía experiencia para gobernar o para llevar adelante un país. A una edad muy temprana donde cualquiera puede decir, este es un mocoso, viejo. Este que sabe de la vida. Este que puede dirigir a un país, este que puede dirigir una iglesia, este que puede ministrar en la iglesia. Si Dios quiere que un niño te hable, te va a hablar. Amén. Si Dios quiere que un niño nos hable, va a hablar, porque Dios utiliza la boca de los niños para hablarnos. No hay que desechar nada, porque Dios utiliza todo para hablarnos. Gloria a Dios. Aún utiliza las situaciones difíciles, adversas a nuestras vidas para hablarnos. Por eso dice Dios que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Qué tremendo, ¿no? Así que David ahí fue ungido como rey. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y de ahí no lo abandonó. Lo llenó. La presencia de Dios llenó la vida y el corazón de David, porque David propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios, propuso en su corazón de buscar un pastor, y ese pastor era Dios para él, el pastor que pastorease su vida, la vida de David. El pastor que tiene que pastorear nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El unigénito. Amén. Pero nosotros muchas veces no nos dejamos pastorear. Jesús viene y nos habla a través de su Espíritu. Jesús viene y nos advierte a través de su Espíritu. Jesús viene y pone cosas en nuestras vidas. Y Jesús te dice, buscad, porque me vas a hallar. O Jesús viene y te dice, no vayas a tal lugar. Pero nosotros agarramos para ahí.
Pero si nos dejamos pastorear, es lo mejor que nos puede acontecer, es lo mejor que nos puede suceder, es dejar que Cristo reine en nuestras vidas, es dejar que Él esté en nuestro corazón. Dios te ha llamado y Dios nos llama y nos da la unción de la presencia de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a andar conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros empecemos a caminar y andar ese camino angosto, buscar las sendas antiguas y mirar cómo anduvieron los antiguos para andar nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué te digo? Cuando Dios derrama unción, Dios te va a preparar. Algunos te predican de que Dios te soluciona todos los problemas. Sí, Dios te soluciona todos los problemas. Dios puede cambiar la historia de tu vida del día a la noche o de la noche al día. Dios lo puede hacer porque es Dios. Porque Él sabe todas las cosas. Pero ese no es el propósito de Dios, de solucionarte todos los problemas. El propósito de Dios en nuestra vida es de alcanzar salvación, de alcanzar redención para aquel día glorioso cuando Él nos venga a buscar. El propósito de Dios es prepararte para la obra, es prepararte para la batalla, es prepararte para la pelea, es prepararte para la lucha, es prepararte para la guerra, es prepararte para enfrentarte contra principados y potestades. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. Pero está en cada uno de nosotros de aceptar la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 18. Versículo 11. Vamos a ver qué pasa ahí. Capítulo 18, versículo 11. Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Miren cómo empieza Dios a preparar a David para ser un rey de una nación. Su propio rey se levantó contra él. Cuando David dice que el espíritu malo venía sobre Saúl, lo atormentaba y se ponía mal, dice que David tocaba el arpa, tocaba el instrumento musical, y que ese espíritu lo dejaba a Saúl y se ponía bien. Y estaba tocando allí David para que su rey estuviera bien, pero su rey estaba en otra cosa. Su rey le había entrado el celo. Al rey le había entrado el celo ministerial. No quería que David, porque él sabía que Dios había fijado sus ojos en David y que Dios estaba en David y Dios estaba con David. Y quiso matarlo. Dice ahí la palabra de Dios que lanzó 2 veces la lanza, quiso dejarlo clavado contra la pared, terminar con la vida de David. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando sucede algo de eso? Si Dios nos ungió, si Dios nos llamó, si Dios nos llama porque tiene planes y propósitos para con nuestras vidas, y Dios unge nuestras vidas para el ministerio, y en la primera de cambio se vienen tormentas en contra, ¿qué hacemos? David podría haber dicho: yo no pedí esto. Yo no te pedí, Señor, que me pongas que este se me ponga en contra. Yo no te pedí ser rey de Israel. Vos me llamaste. Y yo no te pedí, Señor, que me llames para trabajar en la obra. Pero cuando Dios llama, está en nosotros humillarnos. Está en nosotros decir: Señor, aquí estoy. Agradecido por lo que Él hizo en la cruz. Agradecido por ese sacrificio y esa sangre que aún fluye y que está vigente para limpiar nuestro corazón de todo pecado y borrar toda rebeldía de nuestras vidas. ¿Amén? Y se te van a levantar en contra. Cuando empieces a hacer algo para Dios, se te van a levantar en contra. Van a hablar mal, van a decir cosas que no convienen, o te van a suceder cosas, El diablo no le gusta.
Satanás no le gusta. Satanás no va a querer que prosperes. Satanás no va a querer que te levantes. Satanás no va a querer que empieces a surgir y mostrar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios llena tu vida y tu corazón. Amén. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que Saúl persiguió a David y David tuvo que huir. Y te digo las cosas que te pueden pasar, ¿no? Tenés dolor, tristeza, angustia, peligro de muerte, soledad, estar rodeado de personas no queridas en la sociedad. Eso le pasaba a David por huir de Saúl para que no lo matase, por huir de su propio rey para que no le hiciese daño, de meterse aún en las filas enemigas para librar su vida porque lo perseguía. Y saben una cosa, cuando Dios empieza a prepararte, Dios muchas veces te va a dar la oportunidad y vos lo vas a ver ahí a tu enemigo servido en bandeja. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad Saúl buscó un lugar para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Y allí estaba David. Y los que estaban con David le dicen: esta es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado en tu mano. Es momento de deshacerte de él. Y el que tiene a Dios en su corazón nunca va a pensar el mal del otro. El que busca de Dios y es pastoreado y es ministrado y es guiado por Dios nunca va a desear hacer el mal al otro. Y eso, David hizo lo que Dios le había puesto en su corazón. Le dijo: el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Y no le hizo nada. Y en la segunda oportunidad estaba tan cansado Saúl que se metió en un lugar y se quedó dormido. Y de vuelta, esta es tu oportunidad. Si a nosotros nos dan la oportunidad y tenemos un enemigo, ¿qué haríamos? Si se nos presenta la oportunidad, de decirle o hacerle las cosas a ese enemigo. Sin embargo, dice que David agarró la lanza, la espada de su rey, para mostrarle que él tuvo la oportunidad y que no le hizo daño. Lo dejó ir y de lejos le mostró: mi Señor, esto es tuyo, esto te pertenece. ¿Por qué quieres mi mal si no te he hecho nada? Sin embargo, Dios estaba allí. Cuando Dios está en el corazón, cuando Dios llena nuestras vidas, cuando Dios llena nuestro corazón, todo odio, todo rencor, toda tristeza, toda raíz de amargura se va, porque Dios nos hace libres en Cristo Jesús. Por ahí la carne te lleva: a este habría que, a este tendría que. Y Dios te dice: no te olvides de dónde te saqué, porque vos también hacías cosas. Y Dios ama a todos por iguales. Ama a aquellos que se acercan y reconocen en Dios su amor y su misericordia. Por eso tuvo la valentía y por eso tuvo el coraje y por eso tuvo la sabiduría David de decir lo que dijo: Dios cumplirá su propósito en mí. Porque conoció la soledad, conoció la tristeza, conoció el estar apartado y separado de su familia tan joven y metido en una cueva con un montón de personas indeseables
pero fueron los que lo siguieron después a David. Hizo un ejército de 600 hombres con esas personas indeseables. Y eso conquistaron y derrotaron y derribaron reinos. Y fueron hacia la victoria porque Cristo o porque Dios estaba en el corazón de David. Aleluya. ¿Amén? Dios. Amén. Que David se equivocó, sí, un montón de veces. Que David erró y pecó, sí, un montón de veces. Pero tenía esa facilidad de saber humillarse delante de Dios y reconocer: Señor, me equivoqué. Señor, no soy digno, pero estoy aquí. Haz conmigo lo que te parezca. Porque yo pequé. Porque yo me equivoqué. Porque yo hice lo malo. ¿Me entienden? Entonces el propósito de Dios se va a cumplir. Y Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Dios tiene un propósito para vos, para vos, para vos. Pero está en vos dejarlo entrar. Dejar que Dios ministre tu vida. Dejar que Dios haga su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Y después de todo ese tiempo de persecución, Saúl murió y David fue proclamado rey de Judá. Lo podemos ver, 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Aleluya, Jesús. Si estás pasando por lucha, por pruebas, por dificultades, si estás en Dios y esas pruebas son permitidas por Dios, es para fortalecerte, es para forjarte, es para ponerte firme en la fe en Dios, en la esperanza en Dios. ¿Podemos leerlo? Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl. Amén. Allí, dice, lo ungieron, lo proclamaron rey de Judá. Pasó un tiempo largo, pasó un periodo, pasaron años, hasta que David llegó al reinado, no de todo Israel, de Judá. Porque la otra parte todavía no lo quería. Siempre va a haber una parte que no te va a querer, pero Dios te ama. Amén. Siempre va a haber una parte que va a mirar el lado oscuro y no todo lo bueno que hiciste, pero Dios mira todo. El lado oscuro y el lado claro. Dios mira todo. Dios es justo. Siempre va a haber alguien que va a hablar de más. Problema de él y Dios nos llama y tenemos que seguir adelante. Porque Dios quiere coronarte. Dice la palabra de Dios que Él tiene guardada una corona, y en esa corona una piedrecita donde hay un nombre nuevo escrito. Dios quiere prepararte. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a buen puerto, aquel día glorioso, aquella mañana maravillosa, cuando suene la final trompeta y estemos en presencia de Dios. Y por eso David pudo escribir este salmo, el Salmo 23, que está acá, miren. Está ahí. Y él declara esto, porque él lo tomó para él. Y él experimentó el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que experimentar, es esa bondad, el amor y la misericordia de Dios. El Señor es mi pastor, nada le faltará. ¿Quién lo tiene? ¿Lo podemos leer? Con esto vamos a terminar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Gloria a Dios. La gloria es para Él, amén. Qué precioso que es nuestro Dios. Miren lo que experimentó el rey David, ¿no? La experiencia en Dios, el buscar y mantenerse firme y fiel a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y él podía cantar esta alabanza a Dios diciéndole: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicado pasto, dice, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando descansamos, Dios está. Cuando estamos sedientos, Dios está. Cuando estamos en necesidad, Dios está. Y esto lo experimentó. David estaba en necesidad. David pasó hambre a raíz de la persecución. Pasó necesidades a raíz de eso. Pasó soledades. Por eso él puede declarar estas palabras. Y declara que Dios estuvo y Dios está. Y Dios no ha variado y no ha cambiado. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Amén? Amén. Dice: confortará mi alma. Si tu alma está afligida, si tu alma está abatida, agobiada, Él va a confortar nuestra alma. Me guiará por senda de justicia, por amor ¿de quién? De su nombre, por amor a Él. Esa misericordia, ese amor genuino de Dios, ese amor profundo, ese amor tan alto, tan profundo, tan ancho, es tan inmenso que no podemos salirnos de ese amor. Pero Él va a confortar tu alma. ¿Qué te aflige? ¿A qué le tenés? Dios conforta tu alma. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Es que tremendo. Aunque estés en situaciones difíciles, en una tormenta tremenda, aunque la situación parece que te desborda, tu fe tiene que estar allí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque Él pasó eso, porque pasó esa situación, anduvo por eso, porque su vida estaba en peligro de muerte continuamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú conmigo estás. ¿Amén? Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios te deleita con una mesa preciosa. ¿En presencia de quién? De aquello que te angustia, de aquello que te duele, de aquello que te lastima. Dios trae paz, trae ese aceite que suaviza, ese aceite que deja todo lisito, sin aspereza, sanando, cerrando toda herida. ¿Amén? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, la unción de Dios está. Él ha derramado esa unción sobre nuestra cabeza. Y tenemos que cuidarla y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Dios vamos a morar por largos días. Donde ya no habrá lágrimas ni sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá angustia, no habrá dolor. ¿Habrá alguien que podrá decir esto? Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces vamos a ponernos de pie. Créele a Dios, cree a Dios. Y a vos te digo, amigo, que estás mirando, si por causa del Evangelio, si por causa de Jesucristo han hablado o han hecho cosas o te están pasando cosas, no temas, porque Dios está forjando tu vida. Él te va a alentar, Él te va a animar, Él va a fortalecer, Él va a aderezar la mesa para que sigas adelante, Él va a forjar tus manos, Él va a llenar y fortalecer tu alma para seguir. Confía, cree,
Cree porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy toda gloria y honra a ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Oh Dios, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé, Señor, que tu propósito se cumplirá, porque lo que tú determinas es bueno, porque lo que tú determinas es mejor, porque lo que tú determinas es lleno de amor, rodeado de misericordia, rodeado de gracia, rodeado de unción, de poder, de paz, de tranquilidad. Padre, mira cada vida, cada corazón, Dios mío, derrama de tu presencia, Dios, tu unción sea sobre sus vidas, Padre, para que tu propósito se cumpla en cada vida y en cada corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos.